Ahí hemos leído hasta el 8 y lo hemos estudiado. Antes de comenzar a leer la palabra les voy a hacer una pregunta. Escuchen bien la pregunta. La pregunta, hermanos, es, yo quiero que me den un ejemplo por la cual podemos estar, una situación por la cual podemos estar molestos, con razón. Piensen en sus vidas cuando pasan cosas, suceden cosas y uno se molesta, ¿verdad? Y uno piensa, de verdad siente que uno tiene la razón en enojarse, en estar molesto. Uno se justifica, ¿verdad?, por lo que está pasando. Entonces hermano Jesús levantó la mano, pero los demás tienen que cooperar también, piensen, porque no me van a decir a mí que ustedes no han sentido eso. Eso es lo que todos sentimos cuando nos enojamos y actuamos mal. Que tenemos una razón para estar actuando mal y por eso nos enojamos y no nos importa nada. Pero piensen, no tiene que contarme nada personal, pero denme ejemplos. Dime que su prima se enojó, no me diga que fue usted. Hermano Jesús. La Biblia me ha enseñado que para el enemigo salga huyendo, hay que enfrentarlo. Y yo le voy a decir, usted me dijo que pusiera ejemplos diferentes, pero yo le voy a decir personalmente en mi vida, con lo que pasó con mi hermana. Yo creí tener mucha razón y me enojé tantísimo que llegó el punto que me afectaba tanto en el llamado de la oración que Dios me ha hecho, porque yo dije en mi corazón, yo tengo la razón, porque lo que ellos han hecho no tiene ninguna explicación, porque es su madre, la estuvo en el vientre de ella por mucho tiempo. Yo sé que estoy 100% en lo que estoy haciendo, porque dije, cuando enterré a mi hermana, también las entierro con ellas. Pero eso no es lo que yo he aprendido. Lo que yo he aprendido es que Dios entregó a Jesucristo por amor a mí. Y que Él se pudo tomar todo lo que le hicieron y darle la razón y salvar a Cristo. Porque lo que hacían con Él era muy injusto. Y si yo he aprendido esto, tengo que practicarlo, porque de nada me sirve conocerlo, oírlo y no ponerlo en práctica. Muchos, incluyendo mi madre, me dijo, tienes razón, hijo, de estar enojado. Tienes razón de molestarte. Pero recuerda que aquel que dio su vida por ti, también pudo decir, tengo razón en desecharlo. Dios no desecha a nadie, por lo cual el perdón tiene que llegar para que tu corazón pueda ser sanado. Dios les bendiga, hermano. Gracias, hermano. El hermano está refiriéndose directamente a cuando su hermana falleció, de la manera como sus familiares reaccionaron y actuaron irresponsablemente, sin importarle la vida y la muerte de ella, inclusive tomando provecho de la muerte de ella, sin importarles de que en vida nunca le demostraron un amor verdadero, por lo que fuera. Eso no es problema mío, pero estoy describiendo lo que el hermano sintió, porque esa era la hermana de mi hermano. Y como les decía anteriormente, todos tenemos que sentir el dolor de los demás, ¿verdad? Entonces vamos a analizar lo que el hermano acaba de darnos a entender, para que todos nosotros aprendamos de lo que Dios quiere enseñarnos. Pero déjeme decirle, mi hermano testificó de su propia vida. Yo le puedo decir, hermano Jesús,
hoy de verdad Dios le va a quitar eso. Porque que usted ha peleado con ese sentimiento, aún tiene todavía dentro de su corazón ese sentimiento. Aunque tuvo el valor de poder pararse y decirlo, pero por fe usted testificó de que ya no está ahí. Y Dios, cuando usted testifica, Dios me decía, dile que hoy eso va a dejar de ser en su corazón. Porque usted tuvo el valor de pararse y testificarlo, Dios lo va a libertar, hermano. Lo va a bendecir grandemente, hermano. Porque son ataduras en nuestras vidas. Los demás están en su vida loca. Allá están. Sí. Y nosotros aquí llorando y sufriendo por culpa de ellos y ni les importa ni se acuerdan de uno, hermanos. No, hermanos. Tenemos un Dios que todo lo ve, todo lo conoce. Un Dios que es justo, hermanos. No creas que la situación suya no se escapó de la mirada de Dios. Unas veces piensa que como que en esto Dios está trazando, o no lo miró como yo lo miro. Dios sabe exactamente lo que tú sientes, hermano. Lo que tú sientes, Dios lo siente. Él lo siente, Él lo ve, a Él no se le olvida. Está trabajando en cada uno de nosotros contra nuestras propias fuerzas, contra nuestro ego, contra el viejo hombre que todavía quiere tomar posesión de la vida nueva que Dios nos está dando. Y eso es lo que Dios quiere romper. Vamos a leer el versículo que sigue y ustedes van a ver la respuesta, cómo Dios va y por qué y cómo es que Dios va a libertar a los que quieran testificar, a los que quieran hablar. Antes de leerlo quiero, si alguien más quiere expresar algo que quiere, hermano Juan. Sí, mi querido pastor, tú al principio hablabas del Espíritu, cómo se mueve aquí en renovación del templo de Dios. Y efectivamente, ahorita que tú acabas de decir, si alguien no ha sentido enojo o no se ha sentido enojado, el Espíritu me llama a una reflexión y por ende le he pasado en carne propia. Como tú sabes, mi pastor, mi hermana, la mayor, ella fue operada, lo testifico, lo hago testimonio, para glorificar a nuestro Dios. Ella fue operada de las rodillas, pero en ese entonces yo estaba supuestamente bien de las rodillas. Y me tocó, nadie la quería llevar donde el médico, y me tocó decirle, ¿sabe qué, hermana? Yo te llevo. La llevé donde el médico. Y no sé, mis hermanos, mi pastor, en el momento que estaba entrando con ella no podía caminar. Le digo, pero me enojé en ese momento. Pues yo le digo, pero si tú puedes, vamos, camina. Pero sinceramente, yo no estaba en posición de ella, o sea, yo no sabía lo que ella sentía, pero me enojé y cualifiqué mal, ¿verdad? Pero ahora, después que pasó ese tiempo, Dios, en mi entender, Dios me dice, ahora te toca tu turno, para que tú sientas lo que quizás tu hermana sentía. Y efectivamente me lastimé la rodilla, pero gracias a ese Dios vivo que también, o sea, ese Dios de amor, de misericordia, ese Dios vivo que tenemos, ¿verdad? Y confiamos, yo confío 100% en Él. Y no por lo que haya hecho en mí, sino por su entrega, por ese amor. Él me ha estado restaurando de mi rodilla, pero yo pasé un largo tiempo con ese dolor. Y mira cómo es el Espíritu Santo, cómo trabaja hoy en hacerme reflexionar, ¿verdad? En decirme, has sentido lo que tu hermana en ese entonces sentía. Y la palabra dice que si Él nos da misericordia, nosotros también tenemos que tener misericordia con aquellos que amamos. Que Dios me lo bendiga. Amén, hermano. Misericordia no con los que amamos solamente, con todos, hasta nuestros enemigos. Amén. Julian, you want to say something? Go ahead. Wait, I'm going to bring it to you.
Dios le bendiga, hermanos. Amén. Yo quiero decir que cuando uno está bravo, no puede perdonar a una persona y tiene rabia. Y creo que uno tiene que perdonar a esa persona, porque cuando Cristo estaba en la cruz, estaban unos ángeles que le decían que ellos querían acabar con los soldados y el mundo, y Cristo le dijo que no lo hicieran por la humanidad. Por eso yo creo que uno tiene que perdonar el enemigo de uno, y que no tenga rabia al enemigo de uno, porque la rabia lo come a uno. Amén. Amén. Gracias, Julián. Dios te bendiga. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Una pausa por acá. Primeramente, nos dice el Señor que Él es el Señor de todos, muertos y vivos. Sea o no que le acepten o no le acepten, eso no quita el señorío de Dios. Eso no quita de que Dios es Dios. Que alguien diga yo no creo en Dios, no desaparece a Dios. Dios es Dios, en contra de marea y a favor de marea. Ese Dios que envió a Jesucristo a morir para luego vivir y darnos vida a nosotros, es el mismo Dios que nos está diciendo que no podemos juzgar a los demás. Y no solamente la gente de la iglesia, hermanos, no solamente los cristianos. Usted y yo no podemos juzgar absolutamente a nadie. Usted puede ver un criminal en la calle, hermano, con una arma en sus manos, que asesina a alguien. Y usted no puede pensar y decir, este desgraciado se va a ir al infierno. No podemos. Porque al fin y al cabo, en el transcurso de la vida, a ese hombre lo meten a la cárcel. Está 30 años encerrado por allá. Y usted afuera. Pero usted se va a equivocar en su vida. Va a cometer muchos errores. Y a lo mejor la muerte lo encuentra cuando está en uno de sus errores. Y a pesar de que todo el tiempo ha dicho que usted es cristiano y que lee la Biblia y que va a la iglesia, lo agarró la muerte en un momento malo. Y aquel criminal que estaba ya encerrado, no tenía nada que hacer, por ahí encontró una Biblia tirada en un piso y empezó a leerla. Y se arrepintió. Y lloró. Le pidió perdón a Dios. Aunque tuvo que pagar su condena en la cárcel,
murió en aquella celda, ya de viejo. Es más posible que ese hombre lo encontremos en el reino de Dios, más que al otro que lo estaba juzgando cuando lo iba a cometer un asesinato. Es un ejemplo drástico, hermanos. No quiero decir que no tenemos una mente que razona y que piensa lo que es bueno y lo que es malo. Pero si usted puede razonar para poder pensar lo que es bueno y lo que es malo, escuche este consejo. La Biblia dice que no podemos juzgar a nadie. Si tienen razonamiento para pensar lo que es bueno y lo que es malo, entonces aceptemos que lo que viene de Dios es que es bueno. La palabra dice que todo lo que no es nacido, escuche muy bien, todo lo que no es nacido de la fe es malo. ¿Usted sabía eso? Todo lo que no es nacido de la fe es malo. Todo. Y eso lo enseña la palabra de Dios. Entonces cualquier excusa, cualquier cosa que usted me meta en el camino, que mire lo que la fe significa. Yo tengo fe de que si mire un criminal haciendo algo malo, yo voy a pedirle a Dios misericordia por la víctima y por el criminal, para que esa víctima, si no muere en ese momento, se arrepienta también y pueda confesar a Jesucristo y ir al reino de Dios, y pueda también orar por el criminal para que se convierta de la manera como vive su vida, porque alguna razón humana tiene esa persona que no conoce a Dios verdaderamente para estar metida en un ambiente de crimen. Hay muchos que nacen en ese ambiente, hermanos, y no conocen nada mejor que eso. De niños de 8 años, 6 años los meten en las gangas de criminales y ahí los crían como que fueran los mamás y papás de él, y le ponen un arma en sus manos y le enseñan que eso es lo que tienen que hacer ellos, y lo ponen a matar a alguien a sangre fría solo para probar de que esa es la vida que van a vivir. Y usted no sabe eso, pero Dios sí lo sabe. Dios conoce todos los corazones, conoce las condiciones por las que pasamos todos antes de pecar y después de pecar. Amén. Amén. ¿Alguien quiere decir algo? Hermana Estrella levantó la mano, ¿verdad? Hermana Estrella. Pastor, solamente para compartir una vivencia que se conecta directamente con lo que usted está diciendo, de que Dios tiene misericordia de los criminales también, y que Él conoce cada corazón por qué es que llegó a esa condición, cómo vive. Hace muchos años atrás, yo sí me acuerdo que caminando las calles de Queen, yo cargaba todos los amuletos que yo usaba en ese momento, que estaba en contra de Dios, y lo que estaba vestida de la manera que la gente sabía lo que yo era, lo que yo practicaba, y caminaba por las calles de Queen, y por primera vez, yo no sé, siendo yo un criminal en ese momento, porque hacía todo lo ilícito, todo lo ilegal, Dios tocó el corazón de alguien. No sé de qué, nunca conoceré quién Dios tocó el corazón de aquella persona. No sé si iba pasando en un carro, yo no sé si me vio por una ventana, no sé de dónde salió esa persona, que yo ni siquiera la conozco, pero por primera vez en ese momento, caminando las calles de Queen, en mis delitos, yo sentí por primera vez el Espíritu de Dios, cómo descendía a mi vida, y cómo Dios, en este momento lo puedo reconocer, como cuando diciendo, ten misericordia, Señor, de ella, ten misericordia, que ella pueda ser salva, que pueda arrepentirse. Dale la oportunidad, Señor. Y hoy por hoy, nunca se me olvida esa experiencia tan bonita, de que yo no supe lo que era, pero agradezco y bendigo la vida en el nombre de Jesucristo, aquella persona que Dios usó
para preparar mi corazón para cuando viniera a tocar la puerta de mi corazón, ese corazón estuviera preparado. Amén. Gracias, mi hermana. Gracias. Este capítulo, de una manera, muchas personas se enfocan solamente en lo de la comida, porque habla de la comida que para unos es pecado y para otros no es pecado, y empieza a hablar de que no juzguemos al que, por ejemplo, hay gente que piensa que es pecado comer morcilla, lo que es la sangre, ¿verdad?, hecha en salchicha. Mucha gente, eso es pecado. A mí no me gusta, ni lo he probado nunca, ni quisiera probarlo, pero eso es porque no me gusta, no porque piense que es pecado. ¿Me entienden? Ahora, hay personas que sí piensan que es pecado comer sangre, y entonces no lo hacen. Y si ven a otra persona que come eso, la critican, ¿verdad? Y hablan mal de esa persona. Entonces, este capítulo empieza hablando de las comidas, que no juzguemos al que come y al que no come, pero no se suscribe solamente a eso, y lo vamos a ver, porque, o sea, para mí, la palabra de Dios es para todo aspecto del cristiano, ¿verdad? En general. Mas en este capítulo, específicamente, antes de terminarlo, habla de las comidas y dice, y algunas otras cosas. ¿Me entiendes? No solamente lo deja con la de la comida, sino que dice, y algunas otras cosas. O sea que yo creo que como somos tan duros para creer, Dios puso la aclaración ahí para que no diga, no, esto no tiene que ver nada con lo demás. Yo puedo juzgar a las personas en otras cosas, solamente es lo de la comida. No, mis hermanos, no es solamente la comida, es para algunas otras cosas también. Amén. Si alguien tiene preguntas, recuerden, pueden hacerlas. Si alguien quiere agregar, puede hacerlo también. Amén. Estamos en el versículo número 14, ¿verdad? Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Ahí está, ¿verdad? Sí. Yo sé y confío en el 14, para que lo lean de otra vez. Para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, la persona que piensa que algo es malo, para esa persona que piensa que es malo hacerlo. Porque su conciencia le dice que es malo. Y si lo hace en contra de su conciencia, que le está diciendo que es malo. Pero si para otro eso no es malo para esa persona hacerlo. ¿Es confuso? Ahí viene un poquito de donde interactuamos de una manera de juicio, porque cuando tiene sus convicciones, usted está bien seguro de sus convicciones. La otra persona también. Ellos hacen lo que ellos quieren hacer. Tal vez tienen más libertad. Han aprendido, tienen más madurez y han escuchado la palabra donde dice que no es lo que entra en el ser humano que lo hace pecar, sino lo que sale de él. Entonces, cuando estamos en estas diferencias de opiniones, no es saludable que estemos juzgando a los demás por lo que ellos creen. Esto no quiere decir que tiene que aceptar usted para su vida lo que están haciendo ellos. Y la persona que está libre de esas cosas no tiene ningún derecho de meterse a querer que usted practique lo que ellos practican porque ella está libre. ¿Me entienden? O sea, hay un respeto mutuo que debe existir, donde dejamos que sea Dios el que vaya guiando tanto a este como a este. El Espíritu Santo es real, mis hermanos. No nos hace falta que usted y que yo nos metamos en la vida de los demás. Si usted tiene alguna duda, levante su voz al cielo y hable con Dios. Y dígale al Señor, Señor mío, si este hermano está pecando con esto, Padre, ayúdalo a que salga de esto, Señor. Te lo suplico, Señor. Y usted puede, con todo su amor, hablarle a Dios para que Él corrija a esa persona. Pero tiene que decirle a Dios, pero si yo estoy equivocado, Señor, también corrígeme a mí. Amén.
Porque eso se da mucho, hermanos. Esto se da mucho en las iglesias. En la misma iglesia, en diferentes iglesias, unas con otros, donde se juzgan unos a otros. Que nosotros no pensamos en esto, ustedes no piensan en esto. Bueno, siga usted su camino si tiene paz en el corazón. Pero no interfiera uno con los otros. Respétense en frente de Dios. Las opiniones que usted ha formado, pídale claridad a Dios con su Espíritu Santo, que es el único que lo puede hacer es Dios, hermanos. Una persona le puede decir a usted 1000 veces lo mismo, que si usted no lo cree, no lo va a aceptar, hermanos. Solamente cuando Dios transforma los corazones es cuando hay verdaderamente una aceptación correcta. Amén. Vamos a seguir leyendo preguntas. Hermano Gio. Quería aportar acerca de lo que estamos hablando, Ajá. de cada quien tiene su propio pensamiento de lo que cree, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una conversación con un compañero de trabajo cuando él fue cristiano y él me dice que todos los cristianos que van a la iglesia son hipócritas. Eso es lo que él cree, ¿no? Pero yo tengo una convicción diferente. La convicción mía es de que somos pecadores y que vengo a la iglesia porque necesito que Dios me cambie. Yo le planteé ese pensamiento, ¿va? Entonces, pero él entró en una forma como agresivo, ¿no? Como diciendo de que todo el mundo va y se cree santito. El mundo cree eso de nosotros, ¿no? Como cristianos, porque han habido ejemplos que les parece que eso es lo que todo el mundo es. Entonces, mi pensamiento acerca de eso es de que si él cree de esa forma, yo no lo voy a dejar que, o sea, contradecirle en la forma de juzgarlo, sino como dice la Biblia, de que hay que darle testimonio, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo importante como de cristiano y para mi vida, de que, o sea, prácticamente en mi trabajo yo soy el único cristiano en donde yo trabajo, ¿no? Entonces, como que todo el mundo está queriendo criticarme porque saben que soy cristiano, ¿no? Pero en su misericordia Dios me da sabiduría, porque hay veces que mienten y dicen las cosas como drásticamente, y a mí eso sí, o sea, me enojo, pero esa es la forma que yo tengo de cambiar, ¿no? Porque no me tiene que afectar, pero aún me falta que Dios me cambie esa parte de mi vida. Estoy certificando de que es aportando más que todo, ¿no? Porque recuerdo una vez que alguien me hizo enojar tanto de que fui al baño y prácticamente me sentí muy enojado y me acuerdo que yo oré a Dios y le dije que para Él no hay nada imposible y que para Él me puede ayudar cómo tratar las situaciones, ¿no? Porque soy muy débil en esa área. Y recuerdo que Dios me dijo en mi corazón, ama a tu enemigo. Y es bien difícil, pastor, porque uno puede decir aquí en la iglesia, yo amo, hay que amar, hay que decir, pero como está en las situaciones de que las personas te están prácticamente acusando por algo que no es, y sobre todo eso tenemos que amar, pero ese es el testimonio, ¿no? Uh-huh. La bendición que viene en la obediencia, porque Dios me ha puesto en ese trabajo de una posición que solo Él lo pudo hacer. Por esa vez que yo tomé esa decisión de o sea, callar mi boca, no contradecirle, sino amar, o sea, para explicar rápidamente en el trabajo, lo que le hice a la persona que estaba haciéndome la vida imposible fue a decirle, necesitas ayuda, yo te puedo ayudar, y él se quedó así como que, ¿cómo tú, después de todo lo que hice, vienes a pedir? Pero él cambió, ahora es como uno de los más pegados a mí. Usted sabe, la acción de uno es lo que va a contar para el futuro. Yo quiero testificar acerca de lo que estamos hablando, ¿no? Y lo importante que es tener el amor en ese momento, ¿no? Sí, amén. Sí, la acción de uno de obedecer a Dios, a la palabra de Dios, para que su espíritu pueda trabajar en uno y eso toque a los demás. Así es como funciona. Y es cierto que uno dice, pero es muy difícil, ¿verdad? ¿Sabe qué es difícil, hermanos? Vivir una vida entera peleando con todo el mundo y nadie teniendo la razón, ni ellos ni usted. Es más difícil eso que creer lo que Dios nos dice, donde nos dice que hay que amar a todos y mostrarles el verdadero amor, hermanos. Cuando usted practica eso, las personas van cambiando, porque no pueden entender cómo usted
les perdona, cómo usted todavía les habla inclusive después de que han hecho cosas horribles con uno. Y eso no quiere decir que va a haber una unidad con ellos, hermanos, porque si tienen diferentes opiniones, no puede caminar juntas dos personas que están en diferentes opiniones. Amén. Dice el 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Entienden? Tómelo literalmente y tómelo como una parábola a la misma vez. Amén. Literalmente, de que si usted está comiéndose algo que para alguien es pecado, que es muy religioso, no se lo coma. No haga lo que el hermano David hizo con el amigo de él que era musulmán y no podía comer puerco. No, carne era, ¿verdad? Y una vez le dio a comer hot dogs y no le dijo que eran de carne y le encantaron, están deliciosos, decía. Y después solamente quería comer los que eran de carne cuando se dio cuenta. Tenemos que tener cuidado de no hacer sentirse mal a nadie, porque aquí lo está diciendo, hermanos. Dice que ese hermano es contristado. Cuando una persona se contrista es que usted le hirió, lo hizo sentirse mal. Amén. Y está hablando de la comida, pero aplíquelo a cualquier área de su vida donde usted no esté de acuerdo con alguien. No se ponga a pelear con ellos, no se ponga a discutir con ellos. Amén. Dice, ya va, hermano Miguel, un segundito. Dice, no sea pues vituperiado vuestro bien. A veces tenemos buenas intenciones, pero por no hacer caso a la palabra de Dios y meternos en discusiones, van a terminar hablando mal de ti. Hacemos pecar a las personas, porque si alguien va a hablar mal de ti, tú lo hiciste pecar. Tenías que haberte quedado callado y haber dejado la cosa como estaba y haber orado por esa persona y punto. Amén. Amén. Hermano Miguel. Sí, bueno, yo quería agregar un poquito lo que leemos en el capítulo, en el versículo anterior, que tanto el que recibe un daño y el que hace el daño, cuando leemos este versículo, ¿verdad?, no hay ninguna cabida, ninguna excusa en decir de que nosotros tenemos razón o que la otra persona tiene razón, porque si en un momento nosotros hemos sido enseñados a la palabra de Dios como está escrito, siempre queda ese semilla en uno y se acuerda uno de lo que se le ha venido enseñando desde que uno llegó en la iglesia, de que no hay ningún motivo de hacerle daño a un hermano, porque en la palabra de Dios no nos enseña eso. Somos nosotros mismos los que somos duros de hacer entender las cosas, y a veces no lo queremos tomar por el orgullo nuestro, y a veces uno cree que ya el orgullo no está en uno, pero cuando realmente llega una prueba, la verdad que se manifiesta. Pero gracias a Dios de que tenemos ahora sí que a un líder como usted, cuando uno va a pedir consejos, lo que le aconseja es la palabra de Dios, y eso es lo que me enseña en estos versículos en este momento. Y también quería compartir algo, porque es muy importante uno como cristiano conocer la palabra de Dios. Amén. Porque yo recuerdo cuando hace tiempo ya, un hermano aquí en la iglesia me había hablado de una comida, y de acuerdo a ahora sí sus pensamientos, decía que la comida que a mí me gustaba, dice que él no lo comía porque eso es bendecido es una comida halal, que a mí me dijo, pues está riquísimo. Entonces dice, no, yo no compro esa comida porque eso es bendecido por Dios de ellos, por Alá y todo lo que ellos usan y cosas así, ¿no? Entonces
Pero como yo, desde que comencé a venir aquí en la iglesia, como siempre los he testificado, que yo no quería venir aquí en la iglesia. Por eso cuando yo vine, en una manera en que Dios me tocó mi corazón, es querer yo saber si en el lugar donde yo estaba era correcto. O sea, me descargué una aplicación en mi teléfono de la Biblia y me puse a leer. Y gracias a Dios, en el tiempo que estuve leyendo todo, cuando iba para trabajo, rezaba para trabajo, le di una vuelta a la Biblia, solamente por querer saber si donde yo estaba era un lugar correcto. Entonces aprendí, el Señor me enseñó mucho en ese lapso de tiempo que estuve leyendo. Y cuando este hermano me dijo esto, porque si uno le dicen eso y lo hieren a uno, y por a causa de eso, como está diciendo la palabra de Dios, no hagas que por la comida se pierda aquel que por Cristo murió. Entonces, también uno tiene que tomar en cuenta de que uno tiene que aprender la palabra de Dios para que cuando uno escucha este tipo de cosas, uno no se sienta herido en esa parte, porque en esa manera, hermano, la verdad que yo salí riendo nomás porque dije, pues en la Biblia no dice eso, porque en la Biblia dice que cada uno esté convencido de su propio pensamiento, no en mi propio pensamiento, porque si me fuera en mi propio pensamiento, tal vez no sería aquí. Estuve convencido por lo que Dios me enseñó en la palabra, porque es lo que me enseñó a mí y eso es lo que aprendí, porque le digo, pues esta comida pues está rico, pues yo no sé tú, digo, pero yo voy a seguir comprándolo. Entonces, Dios lo bendiga, Manuel, que quería compartir. Gracias, hermano. Gracias por compartir, mi hermano. Dice, no sea pues vituperiado vuestro bien. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Es este capítulo solamente de la comida entonces? ¿Verdad que no? Lo acaba de decir acá. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque quien esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esta es lo que tenemos que pensar. La paz y la mutua edificación de todos los que están a nuestro alrededor y de nosotros mismos también. Esa es la comida que tenemos que comer todos. Pero si no la comemos todos, no critique al que no quiere tener la paz con todos. Deje que Dios está haciendo una obra. Un día de estos usted se va a tener una sorpresa cuando Dios hace algo en la persona y cambia. Y usted va a tener que decir, gloria a Dios. Porque solo Dios puede cambiar al ser humano. Amén. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. O sea, ¿es malo tomar vino? Pero es malo tomarse en frente de una persona que piensa que es pecado. ¿Me entienden? Porque esa persona va a pecar. Al juzgarte a ti, yo no tomo, gracias hermano, pero se va después. Y ese hermano dice que es pastor y es un borracho, eso es lo que va a decir. Entonces, cuando ya sale diciendo eso, está pecando porque está juzgándome a mí. Pero ¿de quién fue la culpa? Mía, por haber hecho algo que no era de una manera sabia, en contra de la palabra de Dios, que me dice que no hagamos pecar a los demás. Amén. O se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla. Todo el mundo dice yo tengo fe. Ok, vea lo que dice aquí. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios.
Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Se dan cuenta? Todo, hermanos, todo lo que no viene de la fe que Dios nos ha enseñado en Él, todos los demás inventos que puedan haber en su vida, de religiones, de pensamientos, de filosofías, de costumbres, todo eso, si no viene de la fe en Dios, todo es pecado. Lo dice la palabra de Dios. Lo leyeron conmigo, ¿verdad? No es idea del pastor, no, esto lo dice la palabra de Dios. Lo enseña claramente. La próxima semana vamos a continuar con el capítulo número 15. Léalo en la casa para que cuando vengamos acá puedan aportar bastante.